Bueno, buenos días. Es una bendición para mí poder estar aquí hoy desde el local de la iglesia después de un año casi. Así que espero que esta palabra sea de bendición para ustedes como ha sido para mí. Empecemos por recordar el versículo de Filipenses 2, versículo 5 de Filipenses 2, que decía, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cuando pensaba en el estudio para traer el día de hoy, la verdad que la introducción que voy a hacer hoy, en este momento, no es la misma que escribí, pero cuando pensaba en este pensamiento, esta prédica, me imaginaba esos momentos en los que a veces nos salimos de la ropa, pensamos y decimos cosas que no debemos, aún siendo cristianos. Y ayer justamente Dios puso a prueba su palabra en mí. Ayer tuve una mañana terrible, tenía que ir a lavar la ropa en las garrafas de mi edificio. Subí, empecé a lavar, cuando volví la lavadora se había detenido, no funcionaba más, se había bloqueado, entonces tuve que desaguarla, el salón donde está el lavarropa se llenó de agua, tuve que volver a empezar la lavada y eso me pasó 3 veces, así que estuve lavando la ropa por 3 horas. Luego estaba en mi casa organizando las compras con Laura y habíamos tomado de desayuno leche chocolatada y fui a guardar un vaso en la heladera y lo empujé y se cayó todo en la heladera. Así que se regó todo y tuve que limpiar toda la heladera. Así que fue un día de esos en donde uno dice, debería tener la misma actitud que tendría Cristo. En algunas de las reuniones que tenemos en la iglesia, grupos pequeños o en charlas con amigos, surgió esta frase: ¿qué haría Jesucristo frente a esta situación? Y entonces pensé eso, ¿no? ¿Qué haría Jesucristo frente a esta situación que me estaba pasando a mí? Una mañana difícil, que nos puede pasar de cualquier otra forma, mucho más dolorosa, mucho más difícil de lo que me pasó a mí. Pero quizás el hecho de pensar en qué haría Jesucristo nos pone en otra instancia, nos pone en otro momento, nos pone a pensar diferente. En un día como hoy, en donde se celebra socialmente algo como el amor, en Colombia y Venezuela creo que se llama el amor y la amistad. Hoy aquí en Argentina es el Día del Amor o el Día de los Enamorados, en Estados Unidos es San Valentín. Pero qué mejor hablar de cualquier amor, sino hablar del amor de Dios, ese amor que nos trae aquí a todos hoy, sentados aquí en este salón y allá ustedes en sus casas, que nos reúne en esta reunión del Día de Dios, como dice mi hermano John, para estar aquí y darle gloria. Me gusta pensar mucho en el momento en que Jesucristo iba por la orilla del mar de Galilea e invita a Simón y Andrés a que lo sigan. Y es maravilloso lo que les dice, porque le dice, vengan, síganme, y yo les enseñaré a cómo pescar hombres. Y con eso, estos 2 hombres dejan las redes y se unen a Jesús. Más adelante, de nuevo caminando por la orilla, se encuentra a Santiago y a Juan y les hace la misma oferta, la misma invitación. ¿Y ellos qué hacen? Dejan su barca y se van con él. 4 pescadores dejan su vida presente, dejan su pasado y dejan su futuro en ese momento. ¿Por qué su pasado? Porque hasta ese momento eran unos. En ese presente dejaron lo que estaban haciendo, su actividad, ser pescadores, y cambiaron su futuro. Dejaron ese futuro que les esperaba como pescadores de peces, valga la redundancia, para ir a pescar hombres. Cambió su vida. Creo que nunca se imaginaron el impacto que iba a tener ese cambio en su vida, ese momento de decisión, no solo para ellos, sino para ustedes, para mí, para la humanidad. Un segundo de decisión que cambió todo. ¿Ustedes se imaginan qué pudieran haber pesado estos hombres? Yo la verdad que no sé qué habría hecho en caso de que un hombre al lado de una orilla, en un mar, me dijera, sí, te voy a enseñar a pescar hombres. Desde ese momento hasta el día de su muerte y luego de su resurrección, Jesucristo tuvo para ellos palabras de amor.
de ánimo. Incluso cuando debió llamarles la atención, nunca se mostró superior a ellos. Y yo creo que ni ellos se imaginaban que Jesús pudiera llegar a eso. Cuando Él le dice, síganme, ellos se van a imaginar que siempre Él va a ser superior a ellos. Y en realidad lo era, pero Él nunca lo manifestó. Nunca quiso ser superior a ellos. Filipenses 2:1-4 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunicación, alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y Pablo en esta carta anima a la iglesia de Filipos a tener esa unidad, y a nosotros también, a tener una unidad en la forma de pensar, a que mantengan la misma conciencia en Jesucristo y en su verdad. Les pide que permanezcan unidos por aquellas cosas que son importantes para el fortalecimiento de cada uno y de su iglesia, las cosas que realmente le importan al Señor. Y así como se unieron los discípulos, deberíamos estar unidos. Quizás ellos tuvieron dudas, sí. Seguramente tuvieron miedo en algún momento, muchas veces. Pensaban distinto, eran distintos, tenían caracteres distintos. Pero ante todo, estuvieron juntos, unidos en el Señor. Por Él y para Él, para la obra de Dios. ¿Dudaron? Sí, claro que sí. El ejemplo perfecto es Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces. Pero también con su misma boca proclamó que amaba a Cristo 3 veces. Los discípulos, a pesar de sus diferencias, eran uno solo, eran un solo cuerpo al lado de Jesucristo. Actuaron siempre conectados con el mismo propósito, la misma labor, el mismo proyecto que tenía Jesucristo en la tierra. Ellos, unidos a pesar de sus diferencias, lo siguieron. Jesús les había marcado un camino: ser pescador de hombres, ser pescadores de hombres. Ese mismo camino nos han trazado a nosotros. Primero a esos 12, hoy a nosotros. En esta misma línea, Pablo sugiere que mantengamos el mismo propósito, que no hagamos nada por contienda, que seamos diferentes, que no hagamos nada por vanagloria. Él quiere que saquemos del medio nuestro ego, que saquemos del medio nuestro orgullo, que saquemos del medio nuestra capacidad intelectual, que saquemos del medio lo que somos para ser como Él. No importa cuánto sabemos, ni cuánto tenemos, ni cuánto nos falta por tener, ni cuánto nos falta por aprender. Todos aquí, con más o menos conocimiento, somos hijos de Dios. Amén. Y seremos salvos en el día final. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos más como Jesús. Filipenses 2, del versículo 5 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es una bendición pensar que en estos versículos, en esta descripción que hace Pablo de Jesucristo,
la actitud de Jesucristo, no diferencia momento ni situación. Jesucristo fue igual siempre. No diferencia persona o contexto. Jesucristo trató a todos por igual. Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación, con cada persona. Oraba por todo y por nada se preocupaba. ¿Y nosotros cómo somos? Deberíamos buscar también la guía de Dios en todo momento, en cada aspecto de nuestras vidas, en cada situación, en cada nueva relación, y permitir que Dios obre en nosotros con su voluntad buena, agradable y perfecta. La actitud de Jesús nunca fue ponerse a la defensiva o desalentar a alguien. Su objetivo era cumplir el objetivo de Dios, siempre con un principio, y era el amor. Amor a su enemigo y amor a su amigo. Juan 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición, fue humilde. En medio de la burla, del abuso y la hostilidad, no respondió. Pero sí pidió misericordia para aquellos que estaban haciendo eso a Él, que le estaban haciendo eso a Él. Primera de Pedro dice, 2:23, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Incluso conocemos la actitud que tuvo con quienes eran sus más allegados, ¿no? Su infinito respeto, consideración y amor, incluso a Judas. Nunca, a pesar de lo que él sabía que haría, tuvo palabras desobligantes, ofensivas o incluso de superioridad, jamás. Nunca alardeó de su posición, de sus acciones ni de su conocimiento. Todo lo contrario. Jesucristo se arrodilló, lavó sus pies, enseñó y exhortó a pesar de las situaciones en cualquier momento y lugar, y lo hizo. Asimismo deberíamos actuar nosotros, ser respetuosos y responsables con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y hermanas, con los que no lo son. No tener sentimientos de superioridad, de envidia o egoísmo o cualquier otro sentimiento que no venga de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos de Jesús estaban discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor del reino de Dios? ¿Qué les dijo Jesús? Se los voy a leer textualmente. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun hijo del hombre, ni aun el hijo del hombre, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entre esos ustedes y yo. Así que siendo yo el primero al que esta palabra exhorta, quiero invitarlos a que pensemos en qué actitud estamos teniendo frente a las cosas que nos suceden, como a mí ayer, la lavadora, frente a otras situaciones mucho más complicadas que estoy seguro que podemos vivir o que pueden estar viviendo ustedes en sus hogares, en sus vidas. Es una actitud de contienda, es una actitud sublime de respeto, es una actitud que pone en primer lugar a Dios, o a veces lo relegamos según cómo amanezcamos o según tengamos un plan en el día.
Recordemos que Dios es el único que juzga, el que todo lo ve y todo lo sabe, que seguramente no se va a quedar con nada en el último día. Cuidémonos de querer ponernos en ese lugar de manera voluntaria e involuntaria, ponernos en ese lugar en donde está Él, de querer ser supervisores o evaluadores de la misma iglesia, de nuestros hermanos, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Romanos 2, 1, 4 dice, y cuando leo estos versículos me da un poco de miedo. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú juzgas a otros. También practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando haces lo mismo? Y ojo con este versículo, atención. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cada vez que intentamos, por distintas circunstancias, de manera voluntaria o involuntaria, tener el control de las circunstancias, de nuestro presente y de nuestro futuro, solo queremos hacernos como Él en algún momento. Tener ese poder y control superlativo que tiene Él. Pero debemos comprender que somos seres humanos de carne y hueso y nunca podremos ser como el Creador. Justamente Dios no quiere que tengamos poder o ese poder, ni que seamos autosuficientes, ni mucho menos dominadores de la mente y los corazones de las personas que nos rodean. Por el contrario, Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo, que podamos ser humildes y capaces de aceptar que necesitamos de Él y lo busquemos para adoptar la forma de vida que tenía Jesucristo, sus valores, sus actitudes, su carácter. Somos de carne y hueso, finitos y sin una pizca de poder, cero poder. Más, contamos con los recursos para que el que tiene todo el poder nos dé una mano de vez en cuando. Hermanos y hermanas, oración y oración, y orar siempre. Así que mejor, sigamos las enseñanzas de Pablo y tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y por último, para terminar, debemos tener siempre en mente que el objetivo de Dios para sus hijos no es nuestra comodidad, para nada, sino la transformación de nuestras mentes para tener una actitud como la de Jesucristo, para que podamos vivir como Él, para que podamos crecer como Él. Pablo nos dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esos 12 hombres, esos 12 apóstoles, eran totalmente diferentes. Diferentes historias, diferentes pasados, diferentes presentes y diferentes futuros. Diferentes caracteres, diferentes formas de ser y de ver el mundo. Pero se unieron por un solo propósito, la obra de Dios, lo que les enseñó Jesucristo, lo que se nos enseña a nosotros hoy, lo que aprendemos hoy cada día, lo que cultivamos hoy estando acá. El cristianismo
es Cristo. Después de eso no hay más. Y aceptarlo es tomar la actitud humilde y negarme a mí. Tomando la cruz de Dios, de Jesucristo, diariamente y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese debería ser nuestro objetivo, nuestro foco día a día. Y siempre, siempre, estimados y estimadas, con amor. Pero no del amor que se celebra hoy en el mundo, sino de ese amor que nos permite estar aquí hoy y poder proclamar que somos libres, aunque seamos pecadores. De ese amor que se agradece día a día, de ese amor que nos tiene hoy aquí, sanos y salvos. Algunos mejores, otros no tanto, otros en camino. Mantengamos ese mismo propósito en nuestros corazones. No importa qué tanto sepamos ni qué tanto hagamos. El propósito de Dios es uno. Y si estamos todos conectados con ese mismo propósito, estaremos obedeciendo a Dios. Dios quiera que podamos tomar y vivir ese ejemplo de Jesucristo. Poder vivir como Él. Poder tener la misma actitud. Poder pensar y sentir como Él. Dios los bendiga y muchas gracias por oírme.